El Balón de Oro que nunca existió. La tragedia de Paulo Dybala. Hay futbolistas que fracasan porque no tienen talento. Hay futbolistas que fracasan porque toman malas decisiones. Y luego está Paulo Dybala, un jugador que tenía todo para convertirse en uno de los grandes dominadores de su época. Y aún así, cuando miramos atrás, sentimos una extraña sensación, la sensación de que algo faltó, la sensación de que nunca llegamos a ver la versión definitiva de Paulo Dybala, porque durante años parecía destinado a algo mucho más grande que los títulos que ganó, mucho más grande que los goles que marcó, mucho más grande que la carrera que finalmente tuvo. Y eso es precisamente lo que hace tan especial su historia, porque la historia de Dybala no es la historia de un fracaso, es la historia de un futuro que nunca llegó a cumplirse. Todo comenzó en Argentina, en Laguna Larga, un pequeño pueblo donde un chico zurdo empezó a destacar por algo que no se puede enseñar, y el talento. La pelota parecía obedecerle, todo resultaba natural, todo parecía sencillo, y muy pronto quedó claro que su destino estaba lejos de allí. Mientras otros jóvenes soñaban con Europa, Dybala ya caminaba hacia ella. Su primera parada fue Italia, el Palermo, un club acostumbrado a descubrir talentos antes que nadie, y fue allí donde el mundo empezó a darse cuenta de que estaba viendo algo diferente, porque Dybala no parecía un delantero tradicional, no era un extremo, no era un mediapunta, no era un organizador clásico, era una mezcla de todo, un futbolista capaz de moverse entre líneas, crear, asistir y marcar con una facilidad insultante. La Serie A quedó fascinada, y la Juventus no tardó en actuar. En 2015 llegó a Turín, y allí comenzó el sueño. La Juventus acababa de jugar una final de Champions, dominaba Italia, y buscaba a la próxima gran estrella del club. Dybala parecía perfecto, JOVN. Talento SO. Argentino, diferente, y durante un tiempo, estuvo a la altura de todas las expectativas. Marcaba, asistía, decidía partidos. Su zurda parecía capaz de resolver cualquier situación. Cada temporada crecía. Cada temporada parecía estar más cerca de convertirse en una superestrella mundial. Hasta que llegó la noche que cambió todo. Abril de 2017. Champions League, cuartos de final. Juventus contra Barcelona. Enfrente estaba el equipo de Messi, Suárez y Neymar, uno de los equipos más temidos de la historia. Y durante 90 minutos, Paulo Dybala pareció el mejor jugador del planeta. 2 goles, una actuación inolvidable, una exhibición que hizo creer a millones de personas que estaban viendo el nacimiento de una nueva leyenda. Aquella noche no eliminó únicamente al Barcelona, aquella noche eliminó las dudas. Parecía el inicio de una nueva era, la era de Paulo Dybala, pero nunca llegó, porque mientras el talento seguía creciendo, su cuerpo comenzó a fallarle. Primero fueron pequeñas molestias, después lesiones musculares, después problemas recurrentes, y más tarde una batalla constante. Cada vez que encontraba continuidad, aparecía una nueva lesión. Cada vez que recuperaba el ritmo debía volver a empezar desde cero. Y así durante años. Lo más doloroso es que jamás desapareció el talento. Cada vez que regresaba recordaba al mundo quién era. Cada control, cada asistencia, cada disparo, cada detalle, seguía siendo especial, pero ya no podía mantenerse durante meses, solo durante momentos. Y poco a poco, comenzaron las oportunidades perdidas. El Manchester United preguntó por él. Otros gigantes europeos siguieron su situación. Cada mercado aparecían rumores. Cada verano parecía posible un nuevo comienzo. Pero nada terminaba de suceder. Mientras tanto, la Juventus empezó a cambiar. Llegó Cristiano Ronaldo. Llegaron nuevos proyectos, nuevas prioridades. Y la posición de Dybala dentro del club comenzó a debilitarse. Lo que debía haber sido una historia de amor eterna acabó convirtiéndose en una despedida amarga. El jugador llamado a heredar el número 10 abandonaba Turín sin el homenaje que muchos creían que merecía. Era el final de una etapa, y también parecía el comienzo del declive. Pero entonces apareció Roma, y con ella apareció José Mourinho. Cuando muchos pensaban que Dybala estaba entrando en la última fase de su carrera, encontró un nuevo hogar, una ciudad apasionada, una afición que vive el fútbol como una religión, y un entrenador capaz de devolver la confianza a jugadores heridos. La conexión fue inmediata. Desde el primer partido, los aficionados sintieron que tenían una estrella, no una estrella cualquiera, una de esas que hacen que valga la pena pagar una entrada. Y Dybala respondió, lideró, marcó, asistió, volvió a sonreír, y llevó a la Roma hasta una final europea. Por momentos parecía que todavía quedaba una última gran historia por contar, pero las lesiones volvieron, como siempre, volvieron cuando menos lo esperaba, volvieron cuando parecía estar recuperando continuidad, volvieron cuando empezaba a sentirse importante, y poco a poco, fueron reduciendo su protagonismo, hasta llegar al presente. Un presente extraño, porque cuando vemos jugar a Dybala todavía podemos reconocer al genio, todavía podemos ver al futbolista que enamoró a Italia, todavía podemos imaginar al jugador que destrozó al Barcelona en 2017. Pero también vemos el paso del tiempo, las ausencias, las interrupciones, las oportunidades perdidas. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si las lesiones
nunca hubieran existido. Quizás habría ganado un Balón de Oro. Quizás habría liderado una generación. Quizás habría sido recordado, junto a los nombres más grandes de su época. Nunca lo sabremos. Y tal vez esa sea la parte más triste de toda esta historia. Porque Paulo Dybala nunca nos dio la sensación de haber llegado a su límite. Nos dio la sensación de haber sido interrumpido una y otra vez durante toda su carrera. Y ahora el mundo vuelve a detenerse. Ha comenzado el Mundial de 2026. El torneo que cada futbolista sueña jugar. El escenario donde nacen las leyendas. El lugar donde una carrera puede volverse inmortal. Y, sin embargo, Paulo Dybala no está allí. Lo más extraño no es su ausencia. Lo más extraño es que casi nadie parece sorprendido. Hace 10 años habría sido impensable. Hace 10 años, dejar fuera a Dybala de una convocatoria mundialista habría provocado un terremoto. Habría sido una de las noticias del torneo, una polémica nacional, un debate interminable. Pero el tiempo tiene una forma cruel de cambiar las cosas, porque las lesiones no solo afectan al cuerpo, también afectan a la percepción. Poco a poco, temporada tras temporada, ausencia tras ausencia, la gente dejó de esperar la mejor versión de Paulo Dybala. Y cuando eso ocurre, algo se rompe, no en el jugador, sino en quienes lo observan, porque durante años cada lesión venía acompañada de la misma frase: cuando vuelva, volverá a ser el mismo. Pero el problema es que las lesiones seguían llegando, y después llegaba otra, y otra más, y otra, hasta que el fútbol dejó de esperar, hasta que el mundo siguió avanzando sin él, mientras aparecían nuevas estrellas, mientras surgían nuevos talentos, mientras una nueva generación ocupaba el escenario principal. Dybala seguía luchando contra el mismo rival de siempre, su propio cuerpo, y quizás esa sea la parte más triste de toda esta historia, porque el talento nunca desapareció, nunca. Cada vez que tocaba la pelota, seguía estando ahí. La visión, la imaginación, la calidad, la magia, todo seguía presente. Lo único que desapareció fue la continuidad. Y en el fútbol moderno, a veces eso es suficiente para que el mundo te olvide. Por eso hoy, mientras millones de personas observan el Mundial de 2026, existe una sensación extraña, porque en algún lugar debería estar Paulo Dybala. Debería estar formando parte de esta historia. Debería estar viviendo uno de los últimos grandes capítulos de su carrera. Pero no está. Y lo peor de todo es que el fútbol ya se acostumbró a ello. Tal vez esa sea la verdadera tragedia de Paulo Dybala. No haber perdido el talento, sino haber perdido la confianza que el mundo tenía en él. Porque hubo un tiempo en el que parecía destinado a dominar una generación. Hubo un tiempo en el que parecía destinado a ganar los premios más importantes. Hubo un tiempo en el que parecía destinado a convertirse en uno de los grandes nombres de su era. Y hoy, mientras el mundial continúa sin él, resulta imposible no preguntarse qué habría ocurrido si el destino hubiera sido un poco más amable. Porque algunas carreras terminan por falta de calidad, otras terminan por falta de oportunidades, pero las más dolorosas son aquellas que terminan dejando una pregunta sin respuesta. Y la carrera de Paulo Dybala será recordada precisamente por eso, por todo lo que fue, pero sobre todo, por todo lo que pudo haber sido.